Si después de comer se siente cansado, con sed o con la vista borrosa, su glucosa podría estar subiendo más de lo que imagina. ¿A quién no le ha pasado sentir ese bajón de energía justo después de comer? O quizá un poco de sed, o que la vista se nuble un pelín. Solemos pensar que es normal, que son cosas de la edad o de una mala noche, sin más. Pero, ¿y si el cuerpo nos estuviera intentando decir algo? Y es que esa sensación, esa fatiga o esa sed que aparece como por arte de magia después de las comidas es mucho más común de lo que parece. Y aunque lo normalicemos, sobre todo a partir de los 50, podría ser una de las primeras señales de que la forma en que gestionamos la glucosa está, cambiando. Los avisos que nos da el cuerpo suelen ser muy sutiles, ¿eh? Hablamos de cosas como una visión que de repente se vuelve un poco borrosa, de esa somnolencia que ataca justo después de comer, o incluso de esa especie de niebla mental que no nos deja concentrarnos. A veces es volver a tener hambre al poco rato, o sentirse irritable sin saber por qué, o tener la boca seca. Son pequeñas señales que, si se repiten en el tiempo, merecen que les prestemos atención. Y claro, lo más normal es justo esto: echarle la culpa a la edad, al cansancio general o pensar, es que dormí fatal anoche. Normalizamos estas sensaciones pensando que son una parte inevitable de hacerse mayor. Pero, ¿y si no lo son? Para entenderlo bien, tenemos que ver qué pasa por dentro, en nuestro motor. Pensemos en la glucosa no como una enemiga, sino más bien como un problema de gestión interna, como si fuera un auténtico atasco en una autopista. Así que el punto crucial es este, que quede muy claro. La glucosa es nuestra gasolina, es la energía que necesitamos para funcionar. El problema nunca es la glucosa en sí misma, sino que se acumule demasiada en la sangre durante más tiempo del que debería. Pensemos en ello como una autopista de verdad. En una situación ideal, el tráfico fluya perfectamente. La glucosa entra en la sangre y se distribuye para que la usemos como energía. Pero, ¿qué pasa si de repente llegan demasiados coches a la vez? Pues que la salida se colapsa y se forma un atasco monumental. Eso es, en esencia, un pico de glucosa, un exceso en la sangre que el cuerpo no puede gestionar a la velocidad que necesita. La pregunta lógica ahora es, pero ¿por qué esto se vuelve más frecuente justo ahora, alrededor de los 50? Pues la respuesta está en los cambios naturales que experimenta nuestro cuerpo. Es que se juntan varios factores en esta etapa. Con los años, la masa muscular, que es como una esponja de glucosa, puede disminuir. A menudo, el nivel de actividad física también baja. Y un punto clave, la sensibilidad a la insulina, que es la hormona que funciona como la llave para que la glucosa entre en las células, pues puede empeorar. La cerradura se vuelve un poco más dura. Dicho de una forma muy sencilla, el cuerpo ya no tiene la misma capacidad de respuesta que tenía a los 30 o a los 40. Y esto no es una cuestión de culpa, para nada. Es un cambio fisiológico normal al que simplemente tenemos que adaptarnos. Pasemos ahora a ver cómo todo esto se traduce en errores y mitos muy comunes que pueden estar impidiendo que veamos el problema con claridad. El primer gran error, un clásico, es pensar, mientras un médico no me diga que tengo algo, no necesito prestar atención. Esto es un fallo. El cuerpo no pasa de estar perfecto a estar mal de un día para otro. Normalmente nos va dando pequeñas pistas mucho antes. Y este círculo vicioso es un ejemplo perfecto de esto que hablamos. Un desayuno rápido y muy refinado, una mañana de sedentarismo y de repente llega el bajón de energía, el sueño y ese antojo de algo dulce para recuperarse. Sin darnos cuenta, estamos alimentando el mismo sub y baja de glucosa una y otra vez, día tras día. Otro mito muy extendido es el de demonizar alimentos. Es que no se trata solo del pan o de la fruta, el contexto lo es todo. No tiene nada que ver una rebanada de pan integral con aguacate y pavo, seguida de un buen paseo, que varias piezas de bollería industrial con un refresco antes de pasar horas en el sofá. El cuerpo responde al conjunto, a la película completa, no a un alimento aislado. Y todo esto nos lleva al mensaje central de hoy, al verdadero peligro que se esconde detrás de estas sensaciones que parecen tan cotidianas. Aquí está la clave de todo. El verdadero peligro no es el síntoma en sí, sino nuestra reacción ante él. Como son cosas tan comunes, tan del día a día, acabamos por normalizarlas. Las aceptamos como parte del paisaje, sin pararnos a pensar qué significan de verdad. Hay una idea que lo resume a la perfección. Lo que normalizamos, dejamos de observarlo. Y lo que dejamos de observar, dejamos de corregirlo. Es que es así de simple y de potente. Al aceptar algo como normal, simplemente perdemos la oportunidad de actuar. Por lo tanto, el primer paso, y el más importante de todos, es algo tan sencillo como prestar atención. No se trata de dramatizar ni de obsesionarse, sino de escuchar al cuerpo. Si después de ciertas comidas uno se siente peor de forma consistente, esa es la información más valiosa que se puede tener. Es un dato de oro.
Por supuesto, y esto es fundamental, hay que aclarar que este contenido es puramente informativo. No sustituye en ningún caso la valoración de un profesional médico, sobre todo si ya existe un diagnóstico, se está tomando medicación o los síntomas son muy intensos. A menudo la salud no mejora con cambios extremos, sino simplemente cuando empezamos a prestar atención a esas pequeñas cosas que antes pasábamos por alto. Así que la pregunta final es esta, para que nos la quedemos pensando. Si el cuerpo pudiera hablarnos sin los filtros de la costumbre y la rutina, ¿qué nos estaría diciendo realmente? Seguro que a todo el mundo le suena esa sensación, ¿no? Ese bajón de energía justo después de comer, ese momento de sueño, de pesadez. Pues bueno, que sepamos que es una señal clave que nos está mandando el cuerpo. En este análisis vamos a desgranar 2 herramientas que son súper sencillas, pero de verdad increíblemente efectivas para combatir esa fatiga y conseguir una energía mucho más estable durante todo el día. Os cuento un poco la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a entender bien el problema. Después exploraremos esas 2 herramientas prácticas. Luego pondremos todo en un contexto un poco más amplio. Y para terminar, nos quedaremos con un plan de acción bien claro. Venga, pues vamos a ello. Empecemos por el principio, que es lo suyo. Antes de saltar a las soluciones, es fundamental que entendamos qué está pasando exactamente en el cuerpo para que sintamos eso. Aquí está la pregunta del millón. Es una sensación que muchísima gente experimenta casi a diario y que a menudo se normaliza, ¿verdad? Pero la realidad es que es una señal muy importante que el cuerpo nos está enviando sobre cómo ha procesado esa comida en concreto. Y aquí está la clave. Estas sensaciones no aparecen por arte de magia. Son los síntomas típicos de lo que se conoce como un pico de glucosa. A ver, cuando comemos, el azúcar en sangre sube. Si lo hace de una forma muy brusca, el cuerpo reacciona liberando un montón de insulina para intentar controlarlo. Y es justo esa caída posterior del azúcar la que nos provoca esa fatiga, esa sed, esa niebla mental. Y aquí llega la primera solución práctica. Y no se trata de nada complicado, sino de algo que es sorprendentemente sencillo: usar el movimiento como nuestro gran aliado. Fijaos en el contraste, es que es clarísimo. El error más típico es terminar de comer y, ¡hala!, desplomarse en el sofá. Eso se lo pone muy difícil al cuerpo para gestionar toda esa glucosa. La solución es simplemente hacer lo contrario, un poquito de actividad ligera. Cuando los músculos se mueven, necesitan energía, y para eso consumen la glucosa que hay en la sangre. Es como si abriéramos una puerta de salida para ese exceso. Y que nadie se asuste, que no estamos hablando de un gran sacrificio ni de irse al gimnasio. Con apenas 10 o 15 minutitos es más que suficiente para marcar una diferencia real. Un paseo, tranquilo, recoger la cocina, dar una vuelta por casa, cualquier cosa sirve. Y esto es importantísimo, de verdad. Aquí no buscamos la perfección. Lo que de verdad importa es crear el hábito. Si un día solo se tienen 5 minutos, pues esos 5 minutos ya son una victoria tremenda frente a quedarse parado. La constancia es lo que, a la larga, transforma la respuesta del cuerpo. Venga, vamos a por la segunda herramienta. Esta va a la raíz del problema, a la composición de lo que ponemos en el plato. Y esto es un cambio de mentalidad brutal. La idea no es la restricción, no es el castigo, sino la construcción inteligente. O sea, en lugar de estar pensando en qué alimentos hay que prohibir, la pregunta clave es: ¿cómo puedo añadir elementos a mi plato que ayuden a mi cuerpo a gestionar mejor la energía de esa comida? Vale, ¿y cómo se consigue esa estabilidad? Pues la clave está en la combinación. Al añadir fibra, como la de las verduras, o una buena fuente de proteína y grasas saludables, lo que hacemos es ralentizar la velocidad a la que la glucosa de los carbohidratos entra en la sangre. Con esto evitamos esos picos tan bruscos y, claro, los bajones que vienen después. Vamos a verlo con ejemplos concretos, que se entiende mucho mejor. No es lo mismo comerse un trozo de pan con mermelada, que provoca una subida de azúcar súper rápida, que una tostada con su tomate, su aceite y un poco de pavo. Y lo mismo con el arroz. No tiene nada que ver un plato enorme de arroz blanco solo que una ración más moderada acompañada de pescado y una buena cantidad de verduras. La compañía de la proteína y la fibra de verdad lo cambia todo. Muy bien, ahora que tenemos las 2 herramientas, vamos a dar un pasito atrás para ver el cuadro completo. Porque estas herramientas son muy potentes, sí, pero funcionan todavía mejor cuando se entienden dentro de un contexto de salud más global. Es que, a ver, la gestión de la glucosa no depende solo de una comida. Hay otros factores, como dormir mal, vivir con un estrés constante o cenar muy tarde, que hacen que el cuerpo responda peor. Y del mismo modo, estar bien hidratado ayuda a que todo el organismo funcione mejor. Al final, todo suma. Al final, la conclusión es bastante lógica. No se puede aislar un único factor. El cuerpo no son piezas de Lego que funcionan por separado. Es un sistema súper interconectado. Los resultados de verdad llegan cuando se mejoran varias pequeñas cosas a la vez, creando un efecto de sinergia. Muy bien,
Ya hemos visto el problema y, lo más importante, las soluciones. Ahora lo que vamos a hacer es unirlo todo en un plan de acción que sea claro y sencillo para empezar a notar la diferencia desde ya. Así que el camino a seguir, para que quede súper claro, se puede resumir en estos 3 pasos. Primero, incorporar ese breve paseo o ese poquito de movimiento después de comer. Segundo, al preparar el plato, pensar activamente en meter esos elementos estabilizadores, la proteína, la fibra. Y tercero, y este quizá es el más importante, prestar atención a las sensaciones del propio cuerpo y ser constante, que no perfecto. Y todo esto nos lleva a una idea final que me parece muy potente. La salud no se construye desde la culpa o la prohibición, sino desde la comprensión y el apoyo. Se trata de trabajar con la fisiología de nuestro cuerpo, no en contra de ella, y hacerlo a través de decisiones inteligentes y que podamos mantener en el tiempo. Así que ahí queda esa reflexión final. La cosa no va de cambiarlo todo de la noche a la mañana. La pregunta clave es, ¿cuál es ese primer paso? Ese pequeño gesto inteligente que se puede empezar a poner en práctica desde hoy mismo para caminar hacia una energía más estable y, en definitiva, un mayor bienestar.